Bueno, profesor, ahora yo les voy a explicar con respecto a las fallas en el transformador. Con respecto a este tipo de fallas, vamos a hacer dos fallas, los cuales son en el interruptor 4 y en el interruptor 5. Empezaremos con fallas en el secundario del transformador, activando el interruptor 4. En el laboratorio pudimos observar que el relé que solo arrancó fueron estos: el 87G, el transformador de protección diferencial y relé de sobrecorriente del generador. El que disparó fue el 5051, relé de generador y 87GT. Y el único interruptor que operó en esta oportunidad va a ser el interruptor 6. Algunas observaciones que pudimos notar, o más bien recomendaciones, es que al producirse el cortocircuito, el 50 y 51 es el indicado para actuar ante esta falla debido a las características que este tiene. Bueno, ahora con respecto a la siguiente parte del laboratorio, realizaremos la falla a tierra en el secundario del transformador activando el interruptor 5. Bueno, acá se puede observar que en tanto el relé que arrancó y el relé que disparó no se activó ninguno, y, y esto se debe a que no actúa ninguno debido a que la configuración de la corriente pickup no alcanzó a detectar los valores de falla. Ahora nos dejan una pregunta que dice: si ocurre una falla a tierra o un cortocircuito en el lado de baja tensión del transformador T1, ¿qué relés se activarán? Bueno, actuaría el relé 87 a causa de una diferencia de tensiones correspondiente de sus magnitudes, tanto en el lado de alta y baja como consecuencia de la falla de cortocircuito. Esto viene a ser todo de mi parte. Bueno, en esta experiencia se hizo. Ahora, otra de las pruebas que hicieron fueron fallas en la línea de transmisión. Y como las anteriores experiencias nos estuvieron dando un reporte de falla, en esta ocasión tuve que conectar la línea 1 y la línea 2 en la barra A, y luego cortocircuitar la línea 1. El reporte nos indica que el tipo de falla fue un cortocircuito trifásico que se fue ubicado en la línea 1. El relé que arrancó fue el 87G, el relé de sobrecorriente en la línea, el relé de sobrecorriente del generador. Y los relés que actuaron entre esta falla fue el 50-51 relé del generador, igualmente del relé de la línea. El interruptor que operó fue el interruptor 6. Y nuestras observaciones y recomendaciones fue que al producirse el cortocircuito, el relé 50-51 del generador y de la línea son los indicados para la protección de esta falla. Bueno, ahora para esta ocasión hicimos nuestro cortocircuito trifásico en la línea 2 con interruptor 8. Nuestro reporte de falla nos indica que la causa de falla fue un cortocircuito trifásico. Ahora la ubicación de la falla fue en la línea 2, y nuestro relé que arrancó fue igualmente el 87G, relé de sobrecorriente de línea, relé de sobrecorriente del generador. Nuestro relé que disparó fue el 50-51 relé del generador, igualmente de la línea. Nuestro interruptor que operó fue el interruptor 8. Y las observaciones que pudimos ver es que el producirse el cortocircuito en la línea 2 es protegido por el relé 50-51 del generador y de la línea. Luego hicimos nuestra falla a tierra en la línea 2, interruptor 9. Nuestro reporte nos indica que la causa de falla fue conectar la línea 2 a tierra, o sea, una falla monofásica. La ubicación de la falla fue en la línea 2, diré, y el tipo de falla fue falla a tierra. El relé que solo arrancó ninguno, el relé que disparó tampoco no se vio. El interruptor que operó fue el interruptor 9. Y nuestras observaciones y recomendaciones fue que la línea no cuenta con relé 50N ni 51N, que son para fallas monofásicas a tierra o alguna protección a tierra. Otras es que
de nuestras experiencias fue la variación de la potencia de cortocircuito. Reducimos la tensión del generador de 220 a 70 voltios, y lo cual se simuló un cortocircuito trifásico en la línea 1, interruptor 7, y nuestro reporte nos indicó que la causa de falla cortocircuitar la línea 1, nuestra ubicación de esta falla fue en la línea 1, nuestro tipo de falla fue un cortocircuito, y el relé que arrancó fue el 87G, relé de sobrecorriente en la línea. El relé que disparó fue el 5051, relé de sobrecorriente en línea, y el interruptor que operó el interruptor 7. Y nuestra observación y recomendación en este caso solo es detectado por el 5051 de la línea, debido a que la variación de la potencia trae consigo la disminución de la corriente de cortocircuito. Bueno, y luego simulamos un cortocircuito trifásico en la línea 2, y nuestro reporte nos indicó que la causa de falla cortocircuitar en la línea 2, a nuestra ubicación de la falla se encontró en la línea 2, nuestro tipo de falla fue un cortocircuito, el relé que arrancó fue el 87G, relé de sobrecorriente de generador, nuestro relé que disparó 5051, relé de sobrecorriente de generador, y el interruptor que operó fue nuestro interruptor 8. Nuestras observaciones y recomendaciones fueron que en este caso solo actúa el relé de sobrecorriente del generador. No hubo otro relé que actuara. Eh, Luego nos colocaron las preguntas para poder explicar. La primera fue: ¿cuál es la finalidad de reducir la tensión de 220 a 70 en las fallas de línea de transmisión? Bueno, más que todo esta experiencia se hizo con la finalidad de disminuir la potencia de cortocircuito, para así poder simular una falla al final de la línea de transmisión. Otra de nuestras preguntas que nos hicieron: ¿qué ocurre si un neutro del generador no es conectado a tierra? Bueno, si no se conecta el conductor a tierra, no tendrá protección del sistema eléctrico. Un ejemplo claro es la instalación del relé de protección 87G, que está conectado en el neutro, y con la finalidad de observar la diferencia de corriente si haya un desbalance de carga o fallas trifásicas, bifásicas o homopolar. Además, esta conexión asegura que cuando ocurra alguna falla, además cuando ocurra una corriente de fuga, puede irse por el conductor de tierra, así protegiendo a los elementos. Lo más importante es que si no está conectado a tierra, eh, nuestro no se podrá realizar un mantenimiento preventivo en el generador, ya que no se cuenta con la protección adecuada y responsable. Otra de nuestras preguntas fue: de la misma manera, ¿qué ocurre si el neutro del transformador no es conectado a tierra? Bueno, si la conexión a tierra no cumple sabemos que cumple un papel importante, ya que para poder realizar un mantenimiento al transformador, es decir, sirve para poder hacer para la protección y para instalar relés de protección, con la finalidad de observar la diferencia de corrientes que pueden existir. Bien, en esta oportunidad vamos a hacer todo lo que es protección a las líneas del generador. Una de las conclusiones que llegamos a concluir en el laboratorio fue la coordinación de las protecciones en el generador, a diferencia de las que ocurren, ¿no?, con los relés para protección de líneas de transmisión. Alimentadores en las barras de las subestaciones no requiere mayor información sobre los ajustes que están ubicados en los restos del sistema, ya que casi todas están destinadas al operar únicamente en el caso que ocurra alguna anormalidad, ¿no?, en un sistema de generación. También vimos que los relés de protección cumplen unas funciones específicas cuando, como ocurre, por ejemplo, una anormalidad en sistemas, y estos deberían actuar al menor tiempo, ¿no? También los relés deben tener varias características de comportamiento para que nosotros podamos asegurar el, lo que si está cumpliendo las funciones o no.
Este caso, los relés instalados en el módulo de simulación actuaban según la falla activada y daban una orden para la apertura del interruptor de potencia, dejando sin energía el sistema, ¿no? Bueno, también podemos dar algunas recomendaciones. Por ejemplo, cuando se dio la falla en la línea y se energizó nuestra barra 1 y nuestra barra A, ¿no? Para alimentar la línea 1 y 2. También los relés de protección a tierra no actuaron como el interruptor de prueba no se activaba. También el relé de protección 50 y 51 protege al devanado de la armadura del generador contra la sobrecarga. También la protección diferencial detecta la diferencia de corriente por la línea neutra. El relé de protección o la 87 GT es empleada para detectar las fallas de cortocircuito a tierra y entre fases del devanado. En una de nuestras aplicaciones de lo que pudimos aprender en las experiencias realizadas fue que los relés de protección son aplicados en las salas de control de supervisión de las subestaciones eléctricas de potencia para poder ver así cuáles son, qué equipos estarían fallando o ver la actuación de los relés. Otra de nuestras aplicaciones son los relés de protección que son usados en las líneas de transmisión, como por ejemplo los relés de distancia, que como se ve en esta subestación. Y otra de nuestras otras aplicaciones que existen diferentes tipos de los relés de protección que son aplicados en un simulador de energía para realizar pruebas y experimentos, como por ejemplo que nos sirve a nosotros para poder hacer nuestras fallas ya explicadas anteriormente, para ver las actuaciones de los relés mediante fallas monofásicas y de líneas. Bueno, tenemos nuestros anexos que ya, como se ve en esta imagen, se controló la velocidad para obtener 60 Hz y el campo de excitación controlar la tensión a 220 en los terminales. Otra de las experiencias realizadas fue para ocurrir las fallas se tiene que cerrar los interruptores que actúen los relés de protección. Como podemos ver en esta imagen, tenemos cuando se dio la falla en el generador actuó el relé de protección del generador, que como se ve acá, porque cuando en este caso cuando se actuó este relé se ve esta banderita de color como si estuviera para abajo. Eso significa que ha actuado.